Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Debajo del video les aparecen todas mis redes sociales. Métanse desde ahí, los voy a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Y ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanaciones, limpias, rituales de cumpleaños para romper votos de pobreza, lecturas de runas, de tarot, de Ogham, de vidas pasadas. Si en algún momento quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas, escríbanlo a mi página y ahí les doy los precios para que puedan agendar su cita. Ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos. Hay veces que no me da tiempo de hacer el video el miércoles y subo, como en esta ocasión, los dos, el del miércoles y el jueves el mismo día. Hay veces que no me da tiempo de hacer los horóscopos el domingo y los llego a subir el lunes. La semana pasada estuve súper ocupada y no me dio tiempo de hacer horóscopos, pero esta semana sí va a haber horóscopos. Entonces, gracias a todos por los que me han estado preguntando que qué pasó con los horóscopos. Y vamos a platicar acerca de las enfermedades. Todo tiene que ver siempre con la energía, con la vibración y con las emociones. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo que de repente ya tenemos una enfermedad o tenemos un dolor? Todas las enfermedades tienen que ver con un bloqueo emocional. Y ya cuando nos duele algo en alguna parte de nuestro cuerpo, quiere decir que esa energía la acumulamos demasiado en esa área y ya después se convierte en un tema médico. Entonces hay que poner atención. Si por ejemplo tenemos la energía muy acumulada en el estómago, porque hacemos corajes, porque a lo mejor no digerimos los problemas o las cosas que nos pasan o todo se nos queda ahí como en ese entripado, ¿qué va a pasar? Vamos a tener colitis, úlcera, gastritis, el colon irritado, problemas también de estreñimiento, si no soltamos cosas, pero también algo muy importante, ya cuando de repente la energía está como muy acumulada en esa área, que ya se convierte en un tema médico, no importa, de todas maneras tenemos que trabajarlo energéticamente y emocionalmente. Aunque por ejemplo el doctor te diga, no, pues es que tienes gastritis porque comes demasiado irritante o porque comes determinadas cosas o a tu cuerpo no le cae bien determinadas cosas, tiene que ver también con algo emocional. Entonces, si le hacen caso al médico, pero aparte también lo trabajan energéticamente y emocionalmente, esos dolores y esos malestares van a ir desapareciendo. Hay cosas que ya son crónicas, que ya están avanzadas, ¿no? Que ya llevan mucho tiempo, a lo mejor no se van a curar al 100, porque ya ese órgano o esa parte del cuerpo ya está muy lastimada, pero podemos tener una vida mucho mejor. Y, por ejemplo, si estamos en algún momento en donde nos cuesta trabajo tomar decisiones, movernos, avanzar, ¿qué va a pasar? Lo primero que se va a empezar como a lastimar, las rodillas, los pies, las piernas, todo lo que nos impida avanzar, pues se va a quedar como la energía estancada ahí. Si nos quedamos de repente como en, híjole, no sé qué decisión tomar, si me quedo aquí o me voy para allá o qué hago, me quedo parada, y va a empezar las rodillas, la cadera, la ciática, porque no se mueven y no avanzan. Si por ejemplo nos duelen de repente los brazos o las articulaciones, pues puede ser que también nosotros no seamos muy flexibles con nosotros mismos ni con las cosas que estén o las circunstancias que estén a nuestro alrededor. Recuerden que con las manos o con la parte, ¿no?, de los brazos, con la derecha damos y con la izquierda recibimos. Cuando tenemos algún dolor o alguna molestia en alguna de las dos o en ambas, puede ser que estamos a lo mejor dando demasiado, pero no estamos recibiendo nada a cambio. Y no hablo nada más de dinero. Puede ser, por ejemplo, de ayuda, de amor, de atención, y no estamos recibiendo esa parte. O a lo mejor estamos recibiendo demasiado, pero no estamos dando nada. Y la energía se va bloqueando. Si de repente no queremos darnos cuenta de la realidad, de lo que hay frente a nosotros, ¿qué va a pasar? Pues vamos a empezar a tener problemas de la vista. Eso es independientemente de que tengan vista cansada, de que tengan una catarata, de que tengan cualquier cosa, sino que eso detona ya el que se convierta luego en un tema médico. Por eso es importante trabajarlo. Los oídos, si de repente no queremos escuchar lo que nos están diciendo a nuestros guías, nuestros seres de luz, esa vocecita que de repente nos dice, no hagas esto, no te vayas por tal lado, no tomes esta decisión, esta persona no te conviene, pues al rato los oídos pues se van a empezar a inflamar o vamos a tener algún tipo de problemas en donde no vamos a poder oír bien o de repente se inflama el tímpano o de repente hay personas que constantemente tienen infecciones de los oídos, independientemente que naden demasiado o lo que sea, sino hablo a nivel energético. Y eso se potencializa con, pues obviamente, con otras cosas. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo yo voy a querer estar enfermo de tal cosa? No es que nosotros queramos estar enfermos. Ninguna persona quiere estar enferma, sino que nuestras mismas emociones, al no trabajarlas, pues esa energía se va quedando guardada.
Si tenemos odio, si tenemos rencor, si tenemos frustración, si estamos tristes, pues esa energía va metiéndose en algún lado. Recuerden que todas las emociones representan o están representadas por el elemento agua. Y esa agua debe de ser cristalina y debe de fluir. Si esa agua nosotros la llenamos de odio, de enojo, de envidia, de resentimiento, de soledad, de traiciones, pues esa agua, imagínense que es como un agua que está estancada. Y esa agua está en nuestro cuerpo. Y esa agua que está estancada tiene que salir por algún lado. Y entonces nos va a causar pues alguna enfermedad o algún malestar por esa agua que está estancada, esas emociones que están ahí guardadas. Entonces es muy importante aprender a fluir, soltar y entender y decir, ok, ¿qué me está pasando en este momento? Me lastimé el brazo, me lastimé la pierna, el pie, la espalda, los hombros. ¿Qué está pasando? Se me está cayendo el pelo, me fracturé la nariz. ¿En qué? O sea, ¿en qué tengo problema? Tengo problemas de circulación, es el corazón. ¿Qué está pasando en mi cuerpo? Porque tengo que reconciliarme con cada parte de mi cuerpo para que la energía empiece a fluir. Mándenle luz y amor a cada parte del cuerpo. Cuando tengan una enfermedad, no la maldigan. No digan, ay, maldito cáncer, maldita úlcera, yo te voy a vencer. Porque cuando las personas están con esa energía, mandan más energía negativa. Imaginen que si ya hay agua que está pudriéndose, pues con esa energía y ese enojo que ustedes tienen, van a terminar, ahora sí, de echar a perder esa agua. Y en lugar de que el agua empiece a fluir de forma bonita o que empiece a fluir de manera que ustedes se puedan sentir mejor, esa agua se va a quedar estancada, ya de cuenta que se va a hacer como un lodo. Y por eso las personas de repente tienen unas enfermedades terribles y toda su vida es como ir con médicos, análisis, estudios, estar en cama, entrar al hospital, salen y no se curan. Algo también que es muy, muy importante, cuando tengan una enfermedad, es mejor no estárselo contando a todas las personas. Esas personas que piden hoy una cadena de oración y se toman la foto ahí en la cama y con el suero y con todo, no está padre porque aunque ustedes quieran compartir con alguien de que están en el hospital o de que les está doliendo algo, es una energía de que cuando uno lo ve dice, pobrecito. ¿Y ya te enteraste que fulanito está enfermo? Sí, hombre, ya vi que está súper mal, no, pues a lo mejor le queda poquito tiempo. Y entonces la energía es de, está enfermo, 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 enfermo. Entonces no les van a mandar luz y no se van a recuperar pronto. Platiquen con las personas que realmente los aman, que son importantes ustedes para esas personas, pero que menos, o sea, mientras menos personas sepan de esa enfermedad o ese malestar, es mejor para ustedes. Mientras más personas sepan, esa energía se va a expandir, pero la energía de la enfermedad, no de la sanación. Y no le pidan a alguien que rece por ustedes, alguien que no los conoce. Cualquiera pone luego en las redes sociales de, ay, sí, yo voy a pedir por ti, te voy a prender una vela y te voy a hacer. Si no los conocen, nunca han tratado con ustedes, no tienen ningún contacto con ustedes de ningún tipo y no saben si a lo mejor esa energía la ocupan para hacer algo negativo. Entonces pongan mucha atención en todo ese tipo de cosas. Cada uno tenemos el poder de poder ir sanando y transformando todas nuestras emociones. Y al ir sanando y transformando las emociones, pues se va limpiando esa energía y nos vamos sanando. Y si tenemos algún tipo de enfermedad o algún tipo de dolor, cada vez se va a ir minimizando, cada vez nos vamos a poder sentir mejor o vamos a poder hacer más cosas, aunque el proceso sea un poquito lento. Pero no renieguen de ninguna enfermedad. Si tienen alguna enfermedad, digan, ok, ya entendí este dolor de cabeza que tengo, ya sea migraña, tal enfermedad, ya entendí la lección. Estoy ahorita aprendiendo a amar mi cuerpo, a sanar mi cuerpo, mente y corazón. Y desde este momento, y repiten, hagan de cuenta su nombre completo, la fecha en la que están en ese día, cuando están haciendo esto, en este momento y hoy y de hoy en adelante, decido quedarme con la parte excelente de mi cuerpo, con una salud excelente y con cada parte de mi cuerpo que esté al 100, que pueda mover mis brazos, mis pies, mis piernas, que trabaje el colon, la vesícula, dependiendo el malestar que cada uno tenga. Pero quédense con esa parte de ese amor, de que se quedan con la salud, la parte de vivir, de ser felices, de poder tener todo aquello que ustedes desean y soltar. Liberen esa energía, despídanse y digan en este momento, repiten la fecha de hoy, hoy yo fulanito de tal, te doy las gracias por esta lección, a la hepatitis o a cualquier enfermedad que tengan, se me secó la garganta, a cualquier enfermedad que tengan y digan, ok, en este momento te libero, me despido de ti.
o de esta enfermedad que dicen, pero digan, ya no quiero esto, ya no quiero otro, porque va a ser justo lo que va a pasar, y no la maldigan. Agradezcan la lección, libérenla y digan, ya estoy listo para tener salud, para poder estar bien, para poder estar en paz, para poderme poner de pie, avanzar y lograr cada uno de mis sueños. Entonces, trabajen con la energía, trabajen con las emociones, suelten, hagan como todo ese ejercicio de sanación, de depuración. Todos los días agradezcan por todo. Agradezcan porque viven un día más, por todo lo que vivieron, pero también agradezcan porque pueden ver, pueden caminar, se pueden parar y porque tienen todas las partes de su cuerpo. Y si algo está mal, mándenle luz. Hablen con la energía de la rodilla, de la vesícula, de las venas, para que todo empiece a fluir. Recuerden que todo está conectado y tenemos ese poder. Y si lo hacemos desde el corazón, esa energía se va a expandir y vamos a poder lograr estar sanos y sentirnos bien. Entonces, bueno, hagan eso. Si quieren que hagamos la limpia y la sanación, eso les va a ayudar muchísimo también. Mándenme un mensajito, ahí les explico cómo es. Pero ustedes también trabajen con esa energía, suelten todo aquello que les impide estar bien para que puedan cerrar el año bien, recibir el año que entra con mucha salud. Porque a muchas personas no les importa la salud y la salud es lo más importante que tenemos. Sin salud no podemos disfrutar del dinero, ni podemos disfrutar de tener un trabajo, de comer lo que queramos, de hacer lo que deseamos. No podemos hacer absolutamente nada. Necesitamos tener salud y no nada más salud física, mental y espiritual para estar en ese equilibrio y poder estar ahora sí que felices y lograr las cosas que nos propongamos. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.